Y no 1-0, ¿no? 4-1. Y le pudieron meter más. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que nos callemos. Que ya está. Esta desatada. Esto del Día de la Mujer, no vean. Bueno, buenas tardes. De nuevo con ustedes en el programa Medicina y Verdad. Hoy estamos miércoles, día 6. Estamos en directo para todos ustedes a través de redes sociales. Y les vamos a llevar el programa de la mano de Mariano Corso. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, don José, a usted y a todos los telespectadores. Bueno, pues decía que sí, que efectivamente estamos miércoles día 6. Vamos a hablar en primer lugar, doctor, de papiloma virus. Este es un tema, yo lo he escuchado muchas veces. El virus del papiloma humano. Sí. ¿Tú no te acuerdas que ya hace unos años, cuando empezaron a vacunar, se murieron dos niñas o una niña en Valencia con la vacuna? Correcto. Pues ahí empezó la mala publicidad. Pero se llegó a decir en ese momento que la vacuna no era efectiva o algo de eso, ¿no? Efectiva está más que demostrado, porque en Australia están vacunadas prácticamente todas las mujeres. Y van todas las mujeres y todos los niños, hombres y mujeres. Los hombres. Claro, es que los hombres también son objeto de transmisión sexual. O sea, esta es una enfermedad de transmisión sexual, virus de papiloma humano. Pero es una enfermedad de mujeres, no, vamos, que le afecta solo a las mujeres, ¿no? No, y a los hombres. Hombres también, vale. Entonces, el virus del papiloma humano, el problema que tiene es que si tú solo vacunas a la población de riesgo, el virus del papiloma humano, para que la gente se aclare, entre el 80 al 95% de papiloma humano es debido a relaciones sexuales. Punto. Eso está decir que está demostrado, ¿no? Está demostrado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay subtipos del virus del papiloma que son más peligrosos unos que otros. Entonces, y dan un tipo de patología distinta. Pero, Mariano, esto del papiloma no tiene nada que ver con el SIDA, ¿no? Eso es otra historia. Esa ya es otra historia. Ya. Probablemente, si es cierto que si coges un sidazo, pues estás más expuesto a coger un virus del papiloma porque estás con las defensas muy bajas. Pero eso es como las enfermedades intercurrentes. Si tú tienes un problema, que te digo yo, cardíaco, pues eres más propenso a padecer embolias, por ejemplo, o ictus, o como quiera llamarle. Claro, pero en sí el virus del papiloma actúa solo. Generalmente lo que da es verrugas genitales. ¿Verrugas genitales? Sí, verrugas, sí. Cerca de los genitales o en los genitales. Sí. Pero hay unos subtipos que dan cáncer. Amigo. Cáncer. O sea que algunos pueden terminar en cáncer. Muchos de ellos en cáncer. Y dan cáncer generalmente en las mujeres de cuello de matriz o de cervix, como quiera llamarle. Y esos son los subtipos, el 6 y el 11. Y luego el 16 y el 18 dan más tipo de verrugas, pero generalmente van todos juntos. Es una tropa que uno se llama Antonio y otro Pepe. Si hay más Pepe te da una cosa y si hay más Antonio otra, pero nada más. Y yo voy a hacer una pregunta muy simple, ¿no? Pero creo que puede interesar a la audiencia. El tema del papiloma es un tema que produce la muerte instantánea o no? No, lo que pasa es que da tumor. El peligro no da cáncer. Vamos a ver, cáncer escamoso en cabeza y cuello, más que cabeza, cara y cavidades de la cabeza y en cuello. Eso hay quien lo da. Otros dan, por ejemplo, tumores de cervix en el cuello de la matriz y de matriz. Y el 16 y el 18 están más ligados a los tumores de matriz y los otros están ligados al resto de tumores y también a las verrugas genitales. Ya. Eso en cuanto a las mujeres, ¿no? Y a los hombres. Y a los hombres también. ¿Qué ocurre con esto? Pues hombre, que hay que tener en cuenta
que si estamos hablando de entre un 80 a un 95% de papilomas que se deben a la transmisión sexual, ya me contarás tú. O sea, Dice, entonces tienes que prevenir los grupos de riesgo. ¿Quiénes son? Todos. Porque el 95% ¿quién está libre? Ya. Los curas que no funcionen. Los demás también están expuestos. Pero claro, la prevención que siempre La hablamos, prevención ¿no? tiene que ser con la vacuna. Claro. Entonces, la vacuna sirve para prevenir. En Australia empezaron a vacunar a las mujeres y a los niños ¿Y a por qué partir de razón? los 12 años. ¿Por qué razón a los niños? Los niños Porque el esa niño- vacuna es, digamos, perenne. Sí, claro. Se lo pone a un chaval Se y ponen cuando 3 ya dosis. es, Sí, le adulto... sirve como la sí. de la viruela, la del vale, tétano. vale, vale. Son vacunas. Entonces, los inmuniza. Entonces dice, bueno, si un chaval mantiene relaciones sexuales con una que tenga el papilomavirus, Sí. él se lo queda y lo puede transmitir. Si tú, y puedes desarrollar verrugas genitales e incluso cáncer de cabeza de pene. O sea, ya, Cuidado, que también también lo da. Es decir, si tú eliminas el virus, eliminas la posibilidad de que lo transmita. Claro, al no Entonces, tenerlo no, claro. no lo puede transmitir. Entonces ahora es una cosa muy curiosa con esta de la mierda de los políticos y las elecciones, que ahora ya están proponiendo vacunar. Los peperos han dicho que hay que vacunar a las niñas y a los niños a partir de los 12 años, sin tonterías, de machos y hembras. Porque hasta ahora en España solo son las hembras, nos discriminan a los machos, luego se quejan de discriminación ellas. Pero yo es no curioso. Es que ¿Qué es- pasa? Que vale una pasta la vacuna y entonces pues vacunamos a las niñas y así no. ¿Y los niños que tienen relaciones con niños? Claro, claro. Esto ¿Y los es- niños que tienen relaciones con una niña que tenga el VPH? Se hacen portadores y lo transmiten e incluso lo pueden padecer ellos. Porque esa vacuna va dirigida directamente A matar el virus. Ya, pero a lo del papilomavirus. Sí, a los al demás si- no. Al SIDA no, No, por hombre, ejemplo. no, SIDA no. Eso es otra Sí, historia. esa otra- ya es otra historia que últimamente tiene mucha repercusión porque se está trabajando sobre una vacuna anti-SIDA. Vacuna que ha ocurrido en 2 circunstancias. Ha habido unas coincidencias muy extrañas que se están investigando. Digo extrañas en el sentido de Porque que hay han una- desaparecido el virus del SIDA de la persona que lo tenía. Increíble, ¿no? Desaparecido. No está. Y maravilloso, ¿no? Y maravilloso. Pero se ha producido en los trasplantes de médula y en trasplantes hepáticos. Uno se llama el caso de Berlín o alemán y el Sí. otro el caso inglés. Y son 2 tíos que sufrieron, el de Berlín sufrió un implante de célula ósea madre, de médula ósea, y se curó del SIDA que tenía. Y es posible que a través de ese trasplante... Sí. Y eso es lo que se está investigando, Qué bien, el nexo ¿no? de unión, porque hay un gen, lo que pasa que es que no me gusta, porque la gente es un gen, el alelo de ese gen tiene una modificación en esas personas, y a los que trasplantaron en ese momento llevaban, de los donantes del trasplante, llevaban ese alelo, que es el CCR5, Y se lo transmite a a la persona y lo inmuniza contra el SIDA. Porque ese es un gen, un alelo genético que evita que el virus abra las células sanas. O sea, que le ciega las llaves. Los virus del SIDA llevan unas llaves por todo su perímetro que van probando cerraduras hasta que entran en una célula. Bueno, pues le joden las llaves y entonces no pueden entrar y mueren.
porque no se pueden reproducir. Antes hablaba, doctor, de una curiosa coincidencia de la eliminación de 2 casos, ¿no? 2 casos que se están estudiando profundamente. Pero ¿hay similitud en el procedimiento? Sí, porque los 2 han sido trasplantados. Y los dos... que no han ido directamente con una vacuna no. Entonces, esas personas, tanto la de Berlín como la inglesa, sufrieron trasplantes. Pero ese trasplante, ¿eso fue casual o fueron directamente a trasplante? Iban al trasplante porque uno tenía una leucemia, claro, a trasplante, y otro una cirrosis hepática a trasplante hepático. Pero es que los donantes de esas personas donantes tenían ese alelo extraño. En eso es lo que bueno, este tío... Eso que es vamos a ver cómo lo digo. Eso es una pieza casualidad de nuestro cuerpo que entra en el otro, en el que lo recibe. Claro, el que da la célula está dándola y el receptor la recibe y la recibe viva, porque si no, no tendría sentido. Pero esas células vivas tenían ese alelo y de pronto desapareció el SIDA. Qué bien. Bueno, pero ¿qué ha pasado aquí? Que ha desaparecido y empiezan a buscar e indagar. Y resulta que no se ha reducido ni se ha dormido, desaparecido. Desaparecido, porque uno lleva 6 años y otros 5 años sin... Porque el SIDA, entre otros problemas, los virus se acantonan en sitios donde ellos se pueden hacer fuertes y esperan las bajadas de defensa para salir. Y en este caso no ocurre eso. Muy bien. No ocurre eso, pero que se está investigando el porqué. El porqué ya sabemos que es el alelo. Ahí se puede considerar como una coacción espontánea, que no lo es. No lo es porque evidentemente en los 2 casos ha habido trasplante y en los 2 casos los donantes tenían el alelo distinto. Pero hay cierta, como voy a decirte, cierta sorpresa, claro, porque no se iba directamente a pagar. No, que va, tú ibas para una leucemia, por ejemplo, que tiene que ver la leucemia con el SIDA, y sin embargo le hacen el trasplante de hueso, de célula ósea, de médula ósea, y se cura el SIDA. Y dices, ¿qué puñeta ha pasado aquí? O sea, que también la medicina no es una ciencia. No, si eso ha sido una puñetera casualidad, digan lo que digan. Lo que pasa es que cuando se estudia eso, dice, bueno, ¿qué ha pasado? ¿El por qué? Y entonces tiran de donante. El donante tiene ese alelo distinto. Y dice... ¿Y los 2 donantes coinciden? Con los alelos distintos. Qué bien. Entonces, claro, cuando hay 2 coincidencias ya es mucha coincidencia. Y entonces se está investigando cómo demonios con ese alelo, esas células, evitan que los virus del SIDA abran con sus llaves. ¿Y eso, Mariano, es reciente o lleva ya un tiempo? No, o sea de 6 años Berlín. Y sigue igual, se le ha quitado y no, sí, no. Y el otro, no ha reverdecido. Y el otro 5. Qué bien. Y en los depósitos virales no existen, porque hay un tratamiento para la hepatitis C y para el SIDA, que es el ozono intravenoso, la autohemotransfusión con ozono. Yo he tenido pacientes con 26 millones de copias, 26 millones, y está viva y está en Málaga, y la señora me ve de vez en cuando. Bueno, esa señora apareció por nuestra consulta cuando la teníamos en Málaga, con el doctor Alcaide, de compañero, que la estaban tratando en Carlos Haya o los hepatólogos, y que no mejoraba, y que, total, ella es una mujer muy lista, muy culta, preparada y encima rica. Eso ya, con pasta, ¿no? Con pasta. Y apareció por nuestra consulta a ver qué podíamos hacer por ella, y se le dijo, mire usted, porque ella había oído en no sé qué chao, en no sé qué cosa, que el ozono curaba muchas enfermedades virales. Pues mire usted, sí, trajo el último análisis 26 millones de copias. Entonces le hicimos un tratamiento de 2 meses a 2 autohemotransfusiones semanales. ¿De ozono? Sí, de sangre ozonizada. Sí. Y
A los 2 meses fue a Carlos Haya porque ella no quería dejar la inseguridad social por problemas de analítica. Sí. Y entonces el hepatólogo que la vio, pues le hicieron los análisis, la citó para ver los análisis y dijo, menos más, por fin han hecho efecto el tratamiento médico que le puse. Esto es una maravilla. Ahora mismo no tiene usted, está indetectable la hepatitis. Y le dijo ella, usted perdone, doctor, yo no me he tomado nada del tratamiento que usted me dijo. Que usted me mandó, ¿no? Sí, yo me he puesto ozono intravenoso. Y le dice, pues entonces se ha curado psicológicamente. O vino Jesús y lo curó, ¿no? Y ella, milagro, ¿no? Que socarrona, dice, mire usted, doctor, entre usted y yo hay un gilipollas, y le aseguro que yo no soy. Dice, ¿cómo voy a matar yo a los virus psicológicamente? Muy bien. Ha sido el ozono. Total, que es verdad, y para el virus del SIDA, porque se va también a los depósitos. Es decir, que mata, bueno, de 26 millones de copias indetectable en 2 veces, punto. Y ya estaba propuesta para trasplante hepático. Se la acabó, porque claro, eso acaba la hepatitis en cirrosis. Bueno, pues, esa que vale 25.000 o 50.000 en tratamiento, bueno, pues que en Egipto vale muy barato. 9.000. No, es la misma compañía, las mismas dosis y el mismo medicamento. ¿Por qué? Porque aquí pagan impuestos. Porque no, ¿qué coño? Porque las compañías multinacionales son como las mafias, es una mafia. Ya ven. Tenga en cuenta que ellos hacen su reporte económico y dicen, mira, en Inglaterra pueden pagar tanto, en España tanto, en Noruega tanto, pues a este se le pone este precio, a aquel otro. No negocian los precios el Ministerio de Sanidad. En España me parece que el tratamiento antihepatitis vale 50 y tantos mil euros, y en Egipto el mismo tratamiento y la misma dosis y la misma fábrica, el mismo laboratorio, 9.000. Y son efectivos, ¿no? Son, claro, lo que no son falsificados ni nada. No, pero no, mi es efectivo, claro que sí. Mi pregunta es que, sí. porque ese tipo de enfermedad, la muerte está a la vuelta de la esquina. Si hombre, no, puede sin provocar... embargo, con esa claro. vacuna, ¿es vacuna? No, vacuna no, tratamiento medicamentoso. Tratamiento. Con ese tratamiento se soluciona. Por lo menos no se sí, muere, claro. ¿no? Pero eso, 50 y tantos mil euros, vete preparando. Muy bien, muy bien. Te vas a Egipto, te pasas unas vacaciones de un mes a Cuerpo de Rey, ves las pirámides, ves el museo arqueológico, ves a Abu Simbel y luego te vienes para acá con las pastillas. Pero mucho cuidado con los terroristas, porque allí a los turistas más... Bueno, esa es la ventaja que ha tenido España con respecto al resto, porque en Túnez, en Túnez... Eso lo saben muy bien los empresarios de hoteleros, claro. los que mueven el turismo. Claro. Entonces, volviendo al punto primero, a papilomavirus, podemos decir que el tema de la vacuna... Es efectivo. Es efectivo. Sí. Y además, Australia ya considera que en 2035... habrá desaparecido el papilomavirus de Australia. Australia tiene unos millones de habitantes. Muy bien, muy bien. Pero es que ellos vacunan a machos y hembras, a partir de los 12. En España solo hembras, con lo cuyo dejan la otra oportunidad que sean los varones los que contagien a la hembra. Pero bueno, los que saben, entre comillas, saben que el papiloma no es solo... Ya. Le afecta teóricamente, vete a saber. Sí. Pero, por Dios bendito, siento como si me nombraran a mí ministro del Ejército. ¿Qué entiendo yo de misiles? Ya, pero... ¿Tú has visto algún ministro de Sanidad que sea médico de verdad? No lo sé. Pues yo tampoco. ¿Y por qué razón no nombran a un médico? A uno que sepa, pregúntamelo. Si yo fuera presidente de gobierno... No lo entiendo. El ministro del Ejército iba a ser la Dolores Cospedal, no me jodas. Habiendo generales capacitados. Pues claro que sí. Claro, zapatero a tu zapato. Claro. El dicho ese es clave. Claro, y tú puedes discutir con alguien que sepa. Yo no me meto con la señora Cospedal, Dios me guarde, pero vamos a ver, ministra del Ejército, ¿qué sabe esa de ejército? Si no distinguirá a un coronel de un sargento. Me parece a mí que eso hay mucha gente que no sabe
el tema de las estrellas y los galones. Por eso te digo, esa no distingue a un coronel. Que es lo más simple, ¿no? Dentro del mundo militar. Bueno, ¿no? pero hoy día que desapareció la mili, solo lo conocen los militares. Pero sobre todo que sabe de técnicas de guerra, de misiles, de interceptación de misiles, de defensa ultrarrápida con caza. Nada. No, pero se dejan llevar por asesores. Sí. El problema es que... a lo mejor el asesor es su hermano. No. Y su primo hermano. Ese es el problema, que en la clase política el asesor es el amigo... del amigo o el hijo de la quería también te vale. ¿Qué ocurre? Que no se asesora bien. Bueno, entonces tenemos, afortunadamente, porque en Marbella, en España... La vacuna está, digamos... Para las mujeres, para las niñas, a partir de los 12 años. ¿Pero es de obligado cumplimiento o es quien quiera? No, de obligado cumplimiento no. No. Porque hay algunas vacunas que sí, ¿no? Que cuando nacen... las del calendario de vacunación son obligatorias, las otras no. Esta no. No. Bueno. Claro. Es que, Mariano, y tú te acuerdas, porque somos viejecitos los dos, ¿no? Y yo me acuerdo cuando... la meningitis y también determinada enfermedad infantil que moría hasta que empezaron a vacunar. Acuérdate la polio, por ejemplo. La polio, es que no me salía. La polio era catastrófica. Y yo como traumatólogo he operado multitud de casos de polio. De polio, ¿no? Hoy ha desaparecido. Prácticamente desaparecía. Porque esa sí es... ese es otro virus, el virus de la polio. No, pero digo yo que se pone forzada. Sí, no, es obligatoria. Obligatoria, esa es la palabra. Obligatoria. Claro, pero la polio era una plaga en España. Sí. Además, como el virus de la polio no la mata ningún azufre ni ningún chisme de las piscinas y tal, con que entrara un chiquillo que estaba incubando una polio, infectaba todo el agua. Y quieras que no, el agua... Pues sí, todo el mundo va... Traga agua nadando. Pues menos mal. Pero la polio, por ejemplo, era muy contagiosa. Y yo he operado alargamientos de tibia, cojo de las dos muletas, la pata encogía, hacerle alargamiento muscular y tendinoso, alargamiento óseo, en fin. Yo he cogido las secuelas de la polio. Los que han podido vivir, ¿no? Exacto, porque era una infección. Bueno, pero que eso... Vivir o mal vivir. Y esto de las niñas, pues me imagino... Bueno, ya están los partidos políticos, como hay campañas, ya están... Y ahora están con la diciendo campaña, ya ves tú. que hay que vacunar a los machos. Hasta ahora no se habían enterado. Ahora dicen que sí, claro. Bueno. Más dinero. Como el dinero público no es de nadie, según la ministra aquella famosa, de Zapatero... El dinero no es de nadie, el dinero lo ponemos todos, claro. Cada uno, unos más, otros menos. Pero será de todos, ¿no? Otros son unos listos que no ponen y se llevan. lo llevan, en fin. Pero bueno, en fin. Vamos a otro tema, doctor. Pero bueno, el virus del papiloma da el 90% de tumores de cavidad nasal, orofaringe y garganta, de tumores escamosos, de cánceres escamosos, son producidos por el papilomavirus. O sea, claro. Que padece papiloma está digamos, propenso a esos cánceres del tema nasal, la boca y todo. Wow. Y además se detectan con cierta... Vamos, si está el médico espabilado, es fácil de detectar. Y ahí no se escapa el hombre. Hombre y mujer, pero que tienen... que detectados a tiempo, el 90% son curables, pero hay que detectarlos a tiempo. Ahora, si evitas que aparezcan, 10 veces mejor. Vacuna de papiloma. Como siempre, prevenir, que es lo más... Prevenir. Es lo más eficaz. Claro, eso empiezan generalmente por una tos ronca que no se te va, por úlceras en la boca que no se curan, por gangosidad en la voz, por mala respiración, y empiezan así. Muy bien. Y claro, si tú pones la vacuna, el 30% de esos cánceres que está producido por el virus del papiloma desaparecería,
pues ya desaparecen. Oh, está bien, está bien. Ya tienes de lengua, de nariz, de cavidad nasal, de orofaringe, de rinofaringe. Pues no lía a la gente. Ya. Pero lo que es la cara y el cuello. Son órganos muy sensibles también. Más. Claro, pero que se sepa que el 30% de esos tumores está producido por el virus del papiloma. Si quita el virus del papiloma, quita el 30%. Se elimina ese tema, claro, el 30%. Y que al año en España esos cánceres provocan 376 muertos. 376.000 muertos. Y como ha dicho, sí, 376, es que me ha faltado digo, bueno, afortunadamente, debido a la población que hay, son pocos. No, pero son 376.000. Ya la cosa cambia. Sí. La cosa cambia. Claro. Bueno, segundo... Se pueden tratar con cirugía, con radio, con quimio, con inmunoterapia, con todo lo que quieras, pero si evitas el 30%, leche, ya está evitando. O sea que una familia con hijas o hijos deben de procurar de que se vacunen sobre ese tema. Sí, porque uno de los la posibilidad de coger esta enfermedad, uno de los temas más fuertes es las relaciones sexuales. Claro. Y no le va a decir a la gente que se convierta en asceta. Ya, no, porque hoy acostarse un chaval con una chavala hoy es facilísimo. Sí, hoy, desgraciadamente. Y pueden ya hemos dicho que las enfermedades de transmisión sexual se deben prácticamente el 100% a la promiscuidad. Yeah. Y cada día los niños y las niñas son más promiscuos. Pues sí. Bien. Entonces, vamos, el papiloma es enfermedad de transmisión sexual. Sí. Que si tú evitas el papiloma, has evitado la traca. Este segundo tema, Mariano, creo que va a tener algo que ver con lo que hemos hablado, ¿no? La detección precoz de cabeza y cuello. De cáncer de cabeza y cuello. Cáncer. Claro, esta es. O sea, tú tienes que tener en cuenta, puede aparecer en todo lo que es la cavidad de la cara y la laringe y faringe. Pero tú tienes que tener en cuenta unos parámetros para tener la cosa clara. Los síntomas empiezan o bien llagas en la boca que no se cura, o bien dolor de garganta, o bien ronquera persistente. Claro, si tú ves que no tienes llagas y no se te curan, si ves que te da ronquera, que ves que tienes dolor de garganta, también da bultos en el cuello, por supuesto, cuando ya está el tumor establecido, ¿no? Y debes tener en cuenta que si eso te aparece y tú vas al médico y se lo cuentas, lo primero que tienes que tomar es conciencia de que puede tener un tumor maligno, un carcinoma escamoso de la zona de cavidades nasales, laringe y faringe. Eso lo debe tener en cuenta rápidamente y duro, descartar. Es duro eso, ¿eh? Claro. Pero duro. Pero tiene que descartarlo porque es que da muchísimo. Que no es solo el alcohol y el tabaco. Ya. Que el 30% está producido por el papiloma. Porque claro, el tabaco también produce... Sí, dice. Bueno. Bueno, pues son temas que muy a tener en cuenta, porque los humanos somos especialistas en las opiniones internas, decir, bueno, como a mí no me afecta, bueno, no me preocupo. Pero eso viene y nadie lo espera, ese claro. tema. Y más, aunque no está feo decirlo, es la verdad y hay que decirlo porque existe. ¿No? Muy bien. Que hay que tener cuidado con el papiloma. Pues sí. Que no es una cosa ligera. Hay un tema que está muy en boga, como es el antienvejecimiento. Sí. Ahí parece ser que hay una terapia que viene bastante bien para, bueno, todo hay que decirlo, tardar más en ser viejo, ¿no? Exacto. Claro, la senescencia celular. Senecto es viejo, senescencia, vejez de las células.
Una célula cuando tú naces empieza a reproducirse y multiplicarse millones de veces. Y esto te pasa casi como si tú haces tu firma de Pepe Pernía 1.000.000 de veces. Nunca es igual. Siempre hay pequeños errores, siempre se diferencian, hasta incluso que ni se parecen. Tanta reproducción hacen que entren las células en senescencia, y hay otras que ya embrionariamente son viejas, son senescentes, para hacer que mueran esas células para crearse unas nuevas en el embrión. Pero, vamos a ver, doctor, la célula que tenemos dentro de nuestro organismo cuerpo, se reproduce, viven y mueren. Eso, esa es mi pregunta. ¿Mueren? Mueren algunas, otras no. Otras se quedan en estado senescente, es decir, que son viejas pero no se van. Son los viejos esos que duran más. Pues igual, no se van. Pero siguen emitiendo señales químicas. Porque, Mariano, la célula es clave para nuestro organismo, ¿no? Estamos... Fundamental. Pues entonces en la Universidad de Austin, en Texas, han visto que un medicamento que va muy bien para otra cosa que no tiene nada que ver en la senescencia, que se utiliza en la leucemia, que está compuesto a base de quercitina, se llama desatinib. Eso es quercetina pura, que son ricos en flavonoides, que son antioxidantes. Se ha visto que inyectándoselo a ratones duran más tiempo, 3 veces más de la vida normal de un ratón. Y es un antileucémico, para que veas. O sea, estamos hablando de las casualidades. Eso te iba a decir. Claro. O sea, para tratar la leucemia, pero sin embargo sirve para... Entonces, para frenar el envejecimiento de alguna manera, ¿no? Pero es más, hicieron un programa poniéndole la quercetina a una serie de viejos ya chochos, y los viejos les dio por correr y ya parecían niños. Y dijeron, pues esto. Madre mía. Sí, frena la senescencia. Es muy interesante, porque es que no nos damos cuenta, claro, la persona es un ser vivo, pero lo vemos como persona viva, no como células que viven y mueren. No. Entonces, las muertas dejan una serie de desechos. Esto imagínate que estuvieran desde los celtas aquí, todos los muertos en Marbella, en los altos montes. Estaría plagado de muertos. Exagerado. Pues eso pasa en el cuerpo humano. ¿Y eso se elimina? Y eso contamina. ¿Pero eso se elimina? Unas sí, otras no. Claro, pero eso va a aumentar. El mismo organismo lo elimina. Trata de eliminarlos, pero eso crea un estado oxidativo muy grande. Y la oxidación afecta a las mitocondrias, que son la energía celular, es decir, y dejan de reproducirse. Y entonces o se reproducen mal y unas van para cáncer, otras para viejas y otras se mueren. Pero claro, es que es muy complicado, pero la verdad es que el tratamiento antienvejecimiento está fundamentado precisamente en eso. ¿En qué se fundamenta el tratamiento? En quercetina, que es un flavonoide, es de origen flavonoide, que es un antirradicales libres oxidativos, porque eso es en el fondo. ¿Una medicina? Una medicina. La de la leucemia, el desatinib, que vieron que a los leucémicos que le ponían el desatinib... esa medicina no iba para lo que... No, para los leucémicos. Pero vieron que los leucémicos, les daba unas ganas de vivir, una energía y una... Muy bien. Y dijeron, pues esto es bueno para esto. Y dije, pues y tanto. Entonces lo ensayaron en ratones, vieron que también, y dijeron, viven estos ratones 3 veces más que los de su misma cama. Entonces, Mariano, pienso yo que controlando las células se puede... Controlando la oxidación celular. No, pero controlando las células se pueden eliminar enfermedades. Claro que sí. ¿Llegaremos a eso? Sí. Lo que pasa es que en algunos casos es dificilísimo. Muy difícil. Pero en otros no. Porque como afecta al mecanismo general, es más fácil luchar contra el mecanismo general que contra mecanismos específicos. Claro, porque si tú me dices a mí, lo dice en el programa, que hay millones, ¿no?, dentro de nuestro cuerpo, ¿no?, que va a tratar una a una, eso no puede.
Yo te estoy hablando desde mi desconocimiento. Claro, por eso, no, por eso hay algunas enfermedades que no podrás curar nunca. Por ejemplo, el Alzheimer familiar. Dice, ¿por qué? Porque eso es genético. Tendrías que modificar genéticamente célula a célula. Y lo tendrías que modificar en estado embrionario, que es cuando hay menos, porque es chiquitito. Cuando pese 90 kilos y un 80 de estatura, ¿qué coño vas a modificar? Madre claro. mía. Pero hay enfermedades que cuando integran el organismo, como son grupos celulares muy grandes, si tú dominas esos grupos celulares, puedes dominar ese organismo, si no, no. Y yo hago la pregunta que creo que la audiencia también se la haría, ¿no? ¿Dónde se ubican las células dentro de nuestro cuerpo? Todo el cuerpo. Pero empezando ¿en los por la órganos piel o en la sangre? En los órganos, en la sangre, en la también. piel, claro. En la grasa, los adipocitos, pues, claro, es que en todos sitios. Es más, de la grasa del abdomen, de los michelines, se sacan células para hacer las células madres diferenciadas, por liposucción. ¿Que son células de mejor calidad? Pregunto. Es que nosotros tenemos 3 capas: endodermo, mesodermo y ectodermo. Ecto es lo de fuera, que sería la piel y el tejido nervioso central, que es ectodérmico, deriva de la piel. Sí. Luego el mesodermo, que es lo que da todos los órganos internos y tal, y luego el ectodermo, que es el que recubre, que es la piel. Entonces, donde más células hay que se puedan diferenciar hacia distintos organismos es en el mesodermo, en la grasa. Tú haces una liposucción, centrifugas, obtienes los adipocitos y esos adipocitos los puedes orientar en distintos sentidos por electroestimulación o estimulación química y llevarlos a que se reproduzcan hacia un tipo de células madre distintas a ellos. Y porque son pluripotenciales. Entonces tú puedes... El único problema que hay ahí real es que cuando tú fuerzas la división celular en un sentido, puedes crear tumores. O sea que tiene su peligro, ¿no? Claro. Entonces lo que tienes que estar ahí bastante claro para saber que no estás produciendo tumores. Pero la verdad es que el mesodermo, vamos, todas las células madre. Madre mía. Claro. Y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Tú antes, para arreglar una pierna o tal, abría y... Sí, tal, placas, tornillos, barras, eso. fijadores. Hoy con células, ¿no? Y hombre, si es una fractura, sí, tú puedes corregirla y meterle dentro de la fractura células óseas madres en cantidad industrial que aceleran muchísimo la formación del hueso, y en 40 días está la tibia o el fémur hecho un porque león. esas células, cuando entran ahí, yo hablo de una manera Sí, sencilla, ¿no? siguen haciendo hueso. Son células madres óseas. Y en los laboratorios se crean también órganos a través de las células. Sí, ahora mismo se están haciendo órganos en 3D. Sí. Órganos que por ejemplo... Órganos que funcionen, porque si no funcionan yo puedo hacer hasta un organillo. Por ejemplo, Mariano, el corazón. El corazón tú lo puedes hacer en 3D y luego lo puedes hacer funcionar eléctricamente. Sí, no, hay auténticas virguerías. Madre mía. Lo que pasa es que hay muchas veces en que son las mismas multinacionales las que impiden que se desarrollen eso, para ellos seguir vendiendo. Claro. Bueno, yo siempre digo que el pastilleo que hay ahora mismo, el sistema que hay ahora mismo, yo sinceramente no es para curar 100%, es para mantener y para que que a la consumiendo, semana que viene vaya a comprar las pastillas, claro, y venga, claro. ¿o no? Sí. Y hombre, en el antienvejecimiento, por ejemplo, nosotros utilizamos de la sangre las plaquetas, los factores de crecimiento plaquetario, que van muy bien en determinados sistemas inflamatorios, en artritis, en fin, en eso van inyectados en la articulación, van de maravilla. Pero también van de maravilla en la cara para estirar la piel y regeneran la piel. Claro, porque sin ser botox que te deja paralizado o sustancias químicas que
que te engrandecen los labios, los pómulos, todo. No. Pero Mariano, el anti-envejecimiento afecta ya no solo a que puedas correr, puedas andar más y tal, sino... También a todos los organismos. A todo, ¿no? Hasta en los actos sexuales también. Hombre, por supuesto. Bueno. Tú verás el día que se descubra algo que la ponga dura. Aparte de la Viagra. O sea que entonces la Viagra se viene abajo, ¿no? Claro. Pues entonces no sale. No, pero... Claro, no sale porque los negocios son los negocios. Pero, o sea, entre otras cosas, la libido, esto es el 90%. En los hombres la próstata es nuestro calvario. Pues sí. Cuando dejamos más o menos empieza la próstata a crecer, hace un adenoma y muchas veces degenera en cáncer de próstata. Eso te quita libido, te quita potencia sexual. La arteriosclerosis no te lleva suficiente riego al pene, entonces el pene no se llena o no cierra sus válvulas las venas, es decir, entra sangre pero lo mismo que entra que sale y no pasa nada. Porque el pene, digamos, se pone recto por la sangre. Erecto, sí, claro, por la sangre. Es esto un depósito que hinchas como un balón. Tú te imaginas un globo así de esos alargado y lo vas hinchando. Si lo vas hinchando de aire se pone así, pero si lo hinchas de sangre igual, alargado y apepinado. Muy bien. Pero si a ese globo le pones una válvula y lo mismo que entra la sangre se sale... No, eso no sirve para nada. Para nada. Bueno, pero es que, que eso va directamente ligado al envejecimiento, la arteriosclerosis senil, entre otras cosas por el envejecimiento. Ya dejándose de colesteroles y de leche, es el envejecimiento. Claro, sí. El envejecimiento trae esas causas. O sea, llegar, tú lo has dicho aquí más de una vez, a los 120 años sin se problema. Puede llegar genéticamente. Yeah. Lo que hay que encontrar la manera. Y hay. Lo primero, luchar contra los radicales libres oxidativos, que hay cosas que tú puedes luchar, pero otras que no. Por ejemplo, el ambiente. Tú no puedes luchar contra el ambiente. El tema del ambiente afecta muchísimo a la calidad de vida y, claro, por tanto, y a la oxidación celular. Claro, eso te iba a decir. Por tanto, al organismo le afecta en negativo. Claro. En negativo total. La grasa porque saturada. Una persona que viva en Madrid, tal como está la película si vive en la Castellana, es como si se fumara 2 cajas de habanos diarios. Por eso digo que igual. Que está en desventaja. Totalmente. La vida sana es la campera y comer lo que te dé la tierra en esa época. Esas naranjas que llevan 6 meses en una cámara esperando sacarlas, por Dios, han perdido toda su vitamina C, han perdido todo. Claro. Yo creo que eso se perderá de una vez, ¿no? No obstante... como se está perdiendo el campo y se están perdiendo los agricultores, pues sí. Y ahora los gilipuertas estos de los ecologistas y de los animalistas, que si la caza, pero si lo mejor que puede mantener el campo es la caza. Yo te digo una cosa, como... Y el ganado bravo y la caza. Como suspendan los toros, se acabó el toro bravo. No, pero ya no solo el toro bravo, bueno, pues es que se acaban 100.000 puestos puestos de trabajo. En esa dehesa que son... Se acaban todas las dehesas españolas, se acaban 100.000 puestos de trabajo. Si es que las cosas tienen que tener su control. Es que yo no sé si es que piensan o no piensan. Matar jabalíes. Oiga usted, un jabalí tiene 8 o 10 jabatos, una jabalina. Y si hablamos de conejos, no veo. No te cuento. Antes se los comían los lobos, pero es que ahora no hay lobos, tío. Tiene que haber algo que los elimine. Esto me recuerda la gilipollez de Sudáfrica cuando decidieron matar a los leopardos, que porque entraban en los cultivos, no sé cuánto, tal y cual, persiguiendo a las presas. Mataron a todos los leopardos. Y al año que se las prometían muy felices, no tenían maíz. Se la habían comido todos los monos, porque
el matón natural de los monos era el leopardo. Era el leopardo. El leopardo llegaba y salían corriendo. Sí, un leopardo se podía cargar 2 o 3 monos al día y se los comía. Pues sí. Pero, claro, eso equilibraba las especies. Es que la naturaleza tiene un Es que sabía, un equilibrio propio. Pero cuando ha desaparecido parte de la naturaleza, por ejemplo los lobos, pues resulta, tío, que no hay quien se coma a la oveja que esté mala, ni... ¿Por qué se hace el desclastre de hembras en la caza? Precisamente para matar a las viejas, porque las viejas o dan venaducho, o no dan nada. Entonces, la naturaleza inventó quitarle el calcio de los huesos en cuanto dejara de ser productiva físicamente, es decir, mientras tú pudiera tener descendencia, tenía el calcio asegurado. Cuando el ovario dejaba de funcionar y emitir óvulos para fertilizar, se acabó el calcio. Y entonces, al saltar una trocha, se partía la pata, se la comía el lobo que venía detrás y era el descarte natural de las hembras. Es verdad. A las viejas se las comían los lobos. Pero en algún sitio hay lobos todavía. Hay sí, bastante, pero ¿no? bueno, pero que estamos en lo mismo. Ya. Eso es lo mismo, es exactamente eso. Es decir, tú haces un descarte para algo. Y esto, pues no, que no maten los toros, que no maten los lobos, que no maten no sé qué, que no maten... Bueno, los jabalíes, que... Oiga usted, véngase usted al campo y cuando le destrocen un campo de lechuga en una noche, en 2 horas, después de haber estado todo el día pendiente de las lechugas, verá usted la risa que le da. Y es verdad que te harta trabajar para... Claro. Es que... Y luego, lo importante es el término si medio. eres pastor y te mata un lobo, una oveja, te indemnizamos. A lo mejor dentro de 3 años. Y a lo mejor se piensan que vale la oveja 10 euros. Es que esto es así, es que esto es así. Es que es tomadura de pelo. Es que el término medio es donde está la virtud, buscar, digamos, el raciocinio. Claro. Sobre todo para esos temas. La naturaleza es tan bonita, tan importante y tan grande que como nos la carguemos así de claro, pues tú verás. Vamos de culo y cuesta abajo. Bueno, pues yo tengo aquí un tema, somos medicina regenerativa. Esa, la medicina regenerativa. Esto fue, hubo una conferencia el 24 de febrero, hace nada, en Madrid, del doctor Guillén, de Pedro Guillén, un magnífico traumatólogo, indiscutible, y muy bueno, y que él hace regeneración de las articulaciones, por ejemplo. La medicina regenerativa lo que consiste en regenerar lo destruido, o reconstruir lo destruido. Por ejemplo. Los cartílagos articulares. La medicina regenerativa da un 99% de éxito y hay un 1% que no sabemos por qué fracasa. No lo sabemos. Y ya se ha investigado de 3.337 maneras. No hay manera de aclararse. ¿Por qué? Entonces, ¿qué consiste la medicina regenerativa? Pues, por ejemplo... Medicina que no intervención. No, medicina regenerativa, pero no es a base de fármacos. Los tienes que inyectar. Claro. Si tú, por ejemplo, sacas cartílago, lo cultivas, haces que crezca y lo reinyectas en la articulación que está sin cartílago, mejora esa articulación y se le vuelve a formar cartílago. Ya. Bien. Entonces estarías evitando el dolor de la artrosis, de cadera o de rodilla o lo que sea. Entonces la medicina regenerativa es una cosa que merece la pena hacerse para evitar las prótesis y para evitar... Eso se puede considerar como un reciclaje de... Una reparación in situ. Ya. Es decir, antes... Pero, doctor, una reparación sin intervención. Hombre, tú tienes que intervenir dependiendo para qué. Ya. Si quieres te lo explico en la pizarra. No, sí, lo explica suficientemente bien. Sí. Vamos a ver, una articulación... Para que la gente me entienda, porque tú sabes que a mí puede que sea muy científico, pero yo no hablo científico para la gente. Lo dejo para los congresos médicos de cirugía avanzada. Pero eso sí, eso y mis zapatos con la bandera de España, que me hizo Pepe de Marbella para yo llevarlos a Barcelona, al Congreso de Medicina Avanzada. Pero,
¿Qué ocurre ahí? Dice, tú puedes tratar de regenerar algo que se ha degenerado. ¿Qué ocurre en el cartílago? En el cartílago, con el envejecimiento, se va como deslustrando por el roce y por el envejecimiento propio de la edad. Se va gastando, ¿no? Se va gastando y deslustrando. Y eso es como si tú tienes en tu tejado o en tu azotea tela asfáltica. Llueve, te importa un carajo. Pero cuando se raje la tela asfáltica, que te empiezan a aparecer goteras. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Nueva tela asfáltica. Pues sí. O ponerla sobre la que ya hay. Entonces, ese cartílago, ¿qué ocurre? Que al rajarse empieza a entrar el líquido de las articulaciones, de la cadera, de la rodilla, del hombro, empieza a entrar en el hueso. Y al entrar en el hueso forma quistes, lo mismo que a ti goteras, y si las goteras son muy grandes se hunde el techo. Bien. Cuando se hunde el techo, quiere decir que se ha hundido la cabeza de la cadera, un cóndilo femoral, hay que poner una prótesis. Punto. Fuera. Se acabó. Cuando no está hundido el techo, tú tienes que tratar de evitar que se hunda, que es poniendo tela asfáltica nueva y repintando. Bien. La tela asfáltica nueva serían los condrocitos. Los condrocitos, que son las células que tapizan las articulaciones. Entonces tú pones una tapicería nueva y evitas que siga existiendo esas grietas por donde cae el líquido articular, y evitas que se formen quistes óseos. O sea, se tapan las goteras, llamémoslo así. Tela asfáltica rota, tela asfáltica encima. Ya has impermeabilizado de nuevo el techo. Ahora, te queda arreglar el techo de la casa, no el techo de... No el exterior, sino el interior. Entonces, habrá unas veces más destrozos, menos destrozos, dependiendo del tiempo que haya estado las goteras. Entonces, tú tienes que reparar esas goteras. Esas goteras en las personas significan quistes óseos. Y esos quistes óseos, tú los puedes reparar solo pinchando el quiste e inyectando células óseas madre, porque donde se ha hecho el hueco allí está. Y eso hay que cubrir, hay que llenarlo. Hay que llenarlo, ¿con qué? Con células óseas madre y con otro factor, que es los factores de crecimiento plaquetario que sirven para antienvejecimiento. Y se solucionan temas como la artrosis. artrosis. Claro. Entonces, es relativamente fácil. Eso es lo que yo te digo, que el 99% da resultado. Y el 1% no sabemos por qué no da. Bueno, pero un 99% sí. Hay margen ahí. Magnífico. Entonces, tú, en una cadera, ¿no?, microperforas, llegas prácticamente a donde está el cartílago, microperforas, y ahí metes células óseas madre. La microperforación es para perforar los quistes. Ahí metes células óseas madre y luego factores de crecimiento plaquetario activados, y luego haces como un moco para evitar que se salgan los factores, exacto, que se salgan por el agujero que ha hecho. Y en la superficie articular, entre la cavidad articular y la cabeza de la cadera, tú metes condrocitos, que son células cartilaginosas vivas. Esos condrocitos tú los puedes también sacar también de la articulación de la rodilla o de lo que sea. Y entonces, si quieres, son siempre autólogos, porque si no tendrían rechazo. Muy bien, entonces, tú utilizas el cartílago de la oreja, que es más rico en condrocitos. Tiene un proceso que se llama lisado de condrocitos, el método Rigenera italiano. Ese es que lisa los condrocitos, los separa, no los mata, no los machaca, los lisa. Y una vez lisados, que están vivos, en menos de 20 minutos los introduce en la articulación, que está llena de fisuras, y es como si regaras de tela asfáltica la tela asfáltica vieja, y se queda de nuevo impermeable. Esa intervención, llamémosle así, tiene mucho de ser humanita, ¿no? Tiene que ser. No, es una intervención, por lo menos para mí, facilísima, porque hoy día, ten en cuenta que antes
tenía que ser radiografía, a ver si había llegado o no al límite, medir, un coñazo radiográfico, hablo. Hoy día con los rayos X de quirófano estás viendo hasta dónde llegas, cómo llegas, y claro, el adelante es bestial. Claro, es muy fácil, para mí, por lo menos. Esto de la medicina regenerativa se aplica, por lo que estoy escuchando, en el mundo del deporte tiene que usarlo mucho. Hombre, aquí empezó los factores, los PRP que le llaman, o PDGF, los factores de crecimiento plaquetario, empezaron a sonar cuando Nadal fue a Vitoria y Miquel Sánchez le puso en las rodillas que no podía funcionar con las rodillas jodidas y se le curaron. Empezó a meterle factores y con trocitos, claro. Pues no, yo he pensado, digo, bueno, ese tema para los deportistas tiene que estar los factores al orden del día, vamos. Empezamos en España, Miquel Sánchez y Mariano Corzo. Muy bien. Con factores. ¿Qué tiempo hace que empezaste con este tema? 16 o 18 años. No, digo, con 16, hace 16 años. O sea, probablemente sí. No es un tema nuevo de ayer ni nada de eso. Yo lo tenía claro el procedimiento. Es el primero que fue Eduardo Anitua. Eduardo Anitua era dentista, no era otra cosa. Lo que pasa es que había sido un tío buenísimo, el presidente de la Internacional de Implantología Dental. Cuando empezaron a ponerse los tornillos y los... Bien. ¿Qué ocurría? ¿A quién se le ponían más tornillos? Generalmente eran mujeres que habían perdido los dientes. Eran mujeres... ¿Por qué? Porque la osteoporosis empieza en las mujeres en el sitio más crítico, que es el maxilar inferior. Ahí es el primer signo de osteoporosis. Entonces se le movían los huesos, los dientes, y entonces se le sacaba y se le atornillaba. ¿Qué pasaba? Que aquello era como yeso muerto. Tú colocas un espiche en yeso muerto y cuando cuelgas el cuadro se va el cuadro y el espiche al carajo. Dice, ¿por qué? Porque no tiene consistencia el hueso. Y entonces empezaron con los factores de crecimiento plaquetario y le añadían polvo óseo. Para enriquecer la... Claro, abrían las encías, le metían como un pudding de factores de crecimiento y hidroxiapatita cálcica o polvo óseo de cadáver, neutralizado, y entonces cerraban la encía, esperaban 40 días, a los 40 días tenía aquello más duro que la quijada del... Y eso se sigue haciendo todavía. Claro, y entonces, claro, se vio que los factores mejoraban muchísimo las lesiones musculares, ligamentosas, articulares, y entonces se empezó con eso. Y claro, como Eduardo Anitua estaba en Álava, pues allí estaba también Miquel Sánchez, que lo empezó. Y él empezó con Nadal, vamos, fue publicitado porque había tratado a Nadal. Lógico, eso hay que se aprovecha porque no. Claro, no, pero no él sí hizo la publicidad, el primero que la hizo fue Nadal. Claro, me han tratado de las rodillas, estoy bien gracias al doctor fulano, que no me ha operado de rodillas, que querían operarme todo. De abrirlo, venga. Ya está, para ponerse allí. Y entonces... pero ¿cómo se ve una persona cuando con 21 años y con 31 el cambio que hay, ya de 31 es joven, ¿no? Es un chiquillo. Pero sin embargo no da de sí lo mismo que antes, claro. Pero que eso pasa por Nadal por su juego. Federer nunca tendrá esos problemas. Porque Federer es otro tipo de juego, este es todo a base de esfuerzo, de correr, de frenazo, y claro, todo eso te va desgastando las articulaciones, te va desgastando todo. Claro, pues si tú la metes con trocitos y factores de crecimiento, se mejora extraordinariamente y se tapiza. Está dándole un castigo a tus órganos de primera, vamos. Claro, y eso le mejora mucho. Todo esfuerzo. Entonces, eso empezó en España así. Tan es así que me decía a mí que Mariano, nadie utiliza ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Valencia, ni en Sevilla factores. Digo, tú dobla el mapa de España por la mitad y verás como Marbella y Vitoria caen uno encima de otro. Muy bien. Vitoria y Marbella, ¿no? Y en medio que hay, digo, un desierto.
Muy bien. Por no decir un desierto de desconocimiento. Y luego ya con Condrocitos empezó Pedro Guillén, que sí. O sea, ese lo que hace es saca los condrocitos, los cultiva y luego los reinyecta. Y antes comentaba que, por ejemplo, el tema de la artrosis. Sí, la artrosis es un adelgazamiento del cartílago que empieza a quedarse como con lagunas. Entonces, por ahí pasa el líquido sinovial, porque es permeable, y se mete en el hueso y destroza el hueso. Entonces, antes de que destroce, cuando está formando cavidades quísticas y eso, trátalo entonces, no antes. Hay otro procedimiento que son mosaicos de cartílago de la propia persona que se ponen para tratar de que enganchen y se peguen y tapicen también. Pero vamos, lo más fácil, lisado de Condrocitos. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí el programa. Como siempre, agradecido, doctor Corso. Y que Dios nos ampare, ¿no? Eso. Que Dios nos ampare. Vamos a ver ahora con las elecciones. Bueno, hablaremos la semana que viene un poquito de las elecciones. Como siempre. Yo ni los leo ya ni los escucho. Yo estoy ya cansado. Mira, a mí, mejor el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo y los catalinos. El Pedro Sánchez haciendo el gili, el otro, no, olvídame. Y fíjate que con las vacunaciones ya salió el PP, ¿eh? Lo de las vacunas del papiloma. Claro, ahora todos a apuntarse los tantos. Eso lo han aconsejado bien. Claro, tendrá algún médico inteligente allí, dentro del PP. Sí, los hay listos. Que seguro que no lo nombran ministro de Sanidad si gana. Sí. No, se nombra al amigo. No, que usted sabe, más vale que no lo nombremos. Bueno, pues hasta el miércoles que viene, doctor. Gracias. Si Dios quiere, si ese no quiere, aquí ni Dios. A ustedes también las gracias por seguirnos. Buenas tardes y lo dicho, hasta el próximo miércoles. Dios lo guarde.